Bien, yo quiero compartirles un mensaje hoy que espero que toque tu vida. Espero que esta palabra de Dios sea algo que te traiga fuerza, te traiga paz y te llene de vitalidad, ¿sí? Yo sé que todos los seres humanos, hoy tú que estás aquí, yo sé que todos vivimos problemas, yo sé que todos vivimos necesidades, vivimos situaciones personales, familiares, laborales, económicas, físicas, a veces de enfermedad, a veces sociales, etc. Pero todos de alguna manera estamos expuestos a este tipo de situaciones. Así que yo quiero que tú recibas un mensaje hoy de Dios y que esta palabra la atesores y la abraces en tu corazón. Y vamos a comenzar. Quiero empezar el mensaje en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, verso 6. Yo no sé por todo lo que tú estés padeciendo o viviendo hoy en día, pero yo espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Y primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, dice lo siguiente. Comienza el escritor de esta carta, que fue el apóstol Pedro. Pero antes te hablo un poquito del contexto. Cuando el apóstol Pedro escribió esta carta, es que él estaba viviendo, o los cristianos de esa época estaban viviendo tiempos difíciles. Es cuando la iglesia primitiva, la iglesia que inició el seguimiento a Jesús, porque recordemos que Jesús murió en el año 33 aproximadamente, y la iglesia salió, los apóstoles y salieron a predicar el evangelio, ¿sí? Y entonces hubo una gran persecución en contra de ellos. Roma empezó a levantarse en contra de ellos y en esa persecución los atrapaban, eran encarcelados, eran llevados al circo romano y ahí morían. Otros eran crucificados, otros eran aserrados con un serrote, los cortaban, otros eran puestos en las plazas o en las calles y les ponían brea y los prendían para alumbrar, y así moría el cristiano, defendiendo siempre su fe. Hoy en día muchos cristianos de hoy luego se sienten aludidos, se sienten rechazados porque simplemente le dicen: ¿a poco ya eres cristiano y eres aleluya? Y todo eso que dice la gente. Y muchos cristianos hoy en día con eso se agüitan, ¿sí? Y a veces con eso dicen: no, ya mejor no voy. No, aquellos defendían su fe a costa de su vida y no les importaba. Y a veces tenía que ser toda la familia, imagínate, los hijos, el cónyuge, todos tenían que pasar por este tipo de persecución, ¿sí? Por este tipo de situaciones. Yo no sé cómo seas tú como cristiano, si te agüitas porque te dicen aleluya, o que ya vas con tu Biblia bajo el brazo, o qué sé yo, ya cambiaste de religión, y muchos se agüitan luego, ¿sí? No, necesitamos defender nuestra fe, necesitamos defender nuestras convicciones, necesitamos defender el seguir a Cristo. Entonces ese es lo que el contexto de lo que estaba viviendo la iglesia primitiva. Ahora, ¿cómo es que estas palabras de aliento que el apóstol Pablo le empieza a dar a la iglesia primitiva, hoy cómo yo lo puedo aplicar hoy en mi día, hoy en mi vida, en la situación en la que yo me encuentro? ¿Cómo yo puedo aplicar esto? Pues vamos a entrar. Y dice así, verso 6: humillaos
pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo, o fuera el tiempo. Primero comienza el apóstol Pedro hablándoles allí, y les decía en esos tiempos, y hoy te habla a ti y a mí: humíllate. Número 1, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Es entender que la humillación es la sujeción, es postrarme, es rendirme, es estar bajo su servicio, es estar bajo sus ordenanzas. Ya no es por lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que me conviene. La humillación va más allá. Es donde yo me niego a mí mismo para someterme a Él, a los deseos de Él, a los mandatos de Él, a lo que Él determina, a lo que está en la palabra. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. La palabra poderosa mano de Dios es que Él tiene el poder en su mano para cambiar la situación que tú estés viviendo. No importa lo que tú estás viviendo en tu vida personal, en tu matrimonio y en las diferentes áreas de tu vida, Él tiene el poder para cambiar la situación. Por eso dice: humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Es que Él tiene el poder, Él tiene la solución. ¿O habrá algo imposible para Dios? Pues nada. Él tiene el control, Él tiene el poder y Él puede hacerlo. Por eso dice: humíllate bajo la poderosa mano de Dios, para cuando fuera el tiempo. ¿Para cuando fuera qué? ¿El tiempo de quién? De Dios. Entonces no es en tu tiempo, porque a veces queremos que las cosas ya se resuelvan así. Ya queremos ver el cambio y no, Dios dice: espérate, es en mi tiempo, no en tu tiempo. Así que Dios tiene el control y Él lo va a hacer en su tiempo, porque Él está atento, y cuando ya sea el tiempo, Él te va a sacar de esa situación, porque Él dice: y Él te exalte, Él te saque. Y a veces en ese tiempo que tenemos que hacer, que esperar, a veces nos desesperamos, a veces entra el temor y te entra la preocupación y entran muchas cosas. ¿Y qué va a pasar? Pero quiero decirte que Dios está en control, y que tu necesidad sea en tu vida personal, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu negocio, va a llegar el tiempo de Dios. Y ese tiempo de Dios, cuando Él determina ya es hasta aquí, es cuando Él te exalta, es cuando Él te levanta. No importa lo que tú estés viviendo, Él tiene el control y Él lo va a hacer. Pero a ti y a mí nos corresponde ¿qué? Humillarnos, someterme a Él, rendirme a Él. Eso es lo que te toca a ti y a mí. Durante todo este tiempo que tengamos que esperar para que se manifieste la gloria de Dios sobre tu vida, a ti y a mí lo único que nos toca es ¿qué? Humillarnos, someternos a Él, rendirnos a Él totalmente, obedecerle a Él, agradarle a Él. Y cuando Dios ve eso en tu corazón, ve eso en tu vida, entonces Dios empieza a trabajar y dice: ok, empieza el tiempo a transcurrir. Pero cuando te resistes, no comienza el tiempo a transcurrir, y prolongamos más los tiempos, prolongamos muchas veces más el sufrimiento y la agonía, el dolor, la desesperación. Y mucha gente reprocha: ¿y Dios dónde estás? Y esto, no. ¿Cómo comienza? Humillándote a Él. Allí comienza, para transcurrir el tiempo, para que Él te levante. Ese es el tiempo de Él. Entonces, todo va a depender ¿de quién? De ti, no es de Él. Yo solamente doy la palabra, pero el que tiene que responder y el que se tiene que humillar no solamente soy yo, es cada uno de nosotros. ¿Sí? Y no importa lo que estés viviendo. ¿Sí? Dice enseguida el versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
En esa humillación, en esa rendición, ¿qué tengo que echar sobre Él? Todo lo que me produce y me provoca, ¿qué? Ansiedad. Lo que me provoca desesperación. Lo que me provoca dolor. Todo lo tengo que echar sobre Él. Señor, aquí está este problema, te lo pongo, te lo entrego. ¿Y cómo lo echo en Él? Pues a través de la oración. Es cuando yo le pongo mis cargas, mis preocupaciones, mis sufrimientos, mis necesidades en Él. Y eso es humillarme, someterme a Él, sabiendo que Él tiene control. Porque Él va a tener cuidado ¿de quién? De mí y de ti. Él está allí atento. Él está allí atento a tu sufrimiento, a tu necesidad, a tu dolor. Él está viendo. Y Él solamente espera que tú y yo nos, ¿qué? Humillemos. Y en esa humillación, ese rendimiento, es cuando yo le pongo mis cargas, porque yo confío y dependo de Él, y le empiezo a poner mis necesidades. Le pongo a mis hijos en oración, le pongo mi negocio en oración, le pongo a mis padres en oración, le pongo a mi esposo en oración, le pongo mi matrimonio, mi economía y todas las cosas. Porque me estoy humillando a Él, porque mi confianza está en Él. Y a mí me toca solamente, ¿qué? Esperar. Esperar el tiempo. Amén. Pero hay mucha gente que se resiste, que no quiere, nada más cree en Dios. Y amo a Dios, pero no deposita sus cargas. Y a pesar de todo lo que esté viviendo, me humillo. Y eso es lo que vivía la iglesia primitiva. Que a pesar de todo, de lo que estaban viviendo, la persecución, de estar viendo a tantos cristianos morir en el circo romano, ellos seguían humillados a Él, rendidos a Él, sin negar su fe. Imagínate estar ahí preso y sabes que van a entrar al circo romano con toda la familia, los hijos. Ya habían visto cuánta gente había muerto. ¿Tú crees que no les preocupaba? ¿No tenían ansiedad? Y por eso el apóstol Pablo les escribe, les dice, mira, esto es lo que tienen que hacer, pero no nieguen su fe, no sigan quejándose, defiendan su fe, humíllense a Él. Y a veces cualquier cristiano hoy en día tiene un problemita, por muy pequeño, y ya está, pensando que el mundo se le acabó. A ellos se les acababa la vida aquí en la tierra. A nosotros solamente es un problemilla y al rato se resuelve. Es temporal. Entonces a veces el cristiano se ahoga en tan pequeñas cosas. Yo no sé lo que estás viviendo, pero es cuando en esos tipos de situaciones que vivimos es que vas a demostrar qué tipo de cristiano es cada persona. ¿Qué tipo de cristiano eres? Si a pesar de todo tú sigues humillado a Dios y sigues buscando a Dios y sigues siendo fiel a Dios y sigues obedeciendo a Dios, y no importa que te critiquen, no importa lo que estés viviendo, pero es seguirle fiel a Dios. Pero a veces los cristianos quieren vivir su propia conveniencia, su propio bien, su propia comodidad, y aquí Dios dice, no vas a vivir esto, solamente tú humíllate, permanece y espera viviendo esa situación. Mira lo que sigue enseguida. Entonces Dios siempre tiene cuidado de nosotros, está cuidando, está atento, ¿sí? No pienses que estás solo, no pienses que Dios se ha olvidado de ti, no pienses que Dios no ve tu problema y tu necesidad. No creas que Dios no ve tus conflictos que estás viviendo. Él está pendiente, Él está allí viendo, atento. ¿Sí? Porque hay gente que dice, ¿dónde estás pues tú, Dios? No, Dios está allí. Allí está. En medio de tu cuadro, en medio de tu necesidad, en medio de tu situación, allí está Dios. Pero Él está esperando que solamente tú, ¿qué? Te humilles y esperes el tiempo. Ahora es doloroso, sí, a veces duele. Mira,
Verso 8. ¿Sed qué? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. La palabra ser sobrio significa es que estés en tus 5 sentidos. La persona ebria no sabemos en cuántos sentidos está perdida. ¿Sí? Entonces la palabra sobrio, Dios te está diciendo, te quiero en tus 5 sentidos. Quiero que estés despierto. Y quiero que estés atento, pero también que estés velando. ¿Qué está pasando en tu vida, en tu persona, en tu trabajo, en los negocios que estás emprendiendo, en los proyectos que estás emprendiendo? Sé sobrio, porque el diablo se va a querer meter. El diablo te va a querer engañar. Sé sobrio, porque el diablo anda al acecho, como león rugiente. El diablo se va a querer meter a través de tus amistades, en tu trabajo, en las relaciones, en el cuerpo, a veces las enfermedades, en la economía, en tantas cosas. Hoy en día, en la vida del cristiano, ya no es una persecución como lo hacía Roma. Ahora es una cuestión donde empieza a haber todo este tipo de persecuciones que está generando ¿quién? El diablo. Anda como león rugiente, anda enojado. ¿Sabes por qué? Porque un día tú y yo decidimos aceptar a Jesús. Y desde ese momento dejamos de ser parte del diablo como antes nos gobernaba. Y ahora somos hijos de Dios. Y por eso ahora anda como león rugiente sobre todos los cristianos, contra todos los cristianos, en todo el mundo. Todos los que han confesado su fe y han aceptado a Jesús como Dios, Señor y Salvador de sus vidas. Hay un enemigo. Entonces tú y yo tenemos a un Padre en común, pero también tenemos un enemigo en común. Y ese enemigo es el diablo, con todos sus demonios. Así que entonces no me digas, es que mira, yo pobrecito de mí o pobrecita de mí. No. Yo también. Y todos los que estamos aquí tenemos un enemigo en común. Ahora, la diferencia es si tú se lo permites o no se lo permites. Si me estás entendiendo, esa hace la diferencia. Que tú le permitas o no le permitas. La advertencia de Dios está, que anda como león rugiente, buscando a quien lo va a devorar. Entonces tú permites, si te devoran cosas en tu vida, tus sentimientos, tus emociones, tu vida, o no. Pero tú eres el que tú vas a marcar la diferencia en tu vida. ¿Sí? Por eso dice en el versículo siguiente, si está hablando del diablo, en el verso 8, en el verso 9 nos dice lo que tenemos que hacer. Al cual que resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo. ¿En quiénes? Vuestros hermanos. ¿En dónde? En todo el mundo. Así que no eres el único, brother. Todos. En todo el mundo. Porque mucha gente, ay, pobrecito de mí, pobrecita de mí. Nada. No eres el único. No eres la única. Tú lo vives de una manera, yo lo vivo de otra manera. Y el que está a tu derecha lo vive de una manera, el que está a tu izquierda lo vive de otra manera. Y cada uno estamos viviendo situaciones. ¿Sí? Pero ¿qué dice Dios? Al cual resiste. Ahora mi pregunta, ¿si le resistes? Porque en esa humillación Dios nos manda a resistirle. Es estar obedeciendo lo que Él dice. Entonces dice, al cual resístele, firme en la fe,
en que has aceptado a Jesús, es que eres un hijo de Dios y yo te he dado poder y yo te he dado autoridad. Resístele en la fe. Entonces, ahí entra la diferencia, donde tú tienes que aprender a estar sobrio y velando, que si de repente se acerca la tentación, si se acerca un amigo a darte droga, a darte alcohol, a decirte que es alárgala, tú tienes que discernir y decir, no hombre, yo te resisto ahora, no más. Pero si estás entendiendo de que todos vamos, esto va a estar, esto está allá afuera, donde la gente, el diablo a través de personas, a través de situaciones va a empezar a querer tocar la vida del ser humano. Pero Dios dice, te quiero en tus 5 sentidos. Sé sobrio y velante y resístele. Entonces tú tienes que aprender a resistir a esos amigos, entre comillas, a esas situaciones en tu matrimonio, en las discusiones, el decir hay que separarnos, hay que divorciarnos. No, espérate, yo resisto eso, esto no, en el nombre de Jesús. Estar sobrio. Porque hay gente que no resiste. Ay, ya pues, ay, tú por tu lado, yo por mi lado. ¿Cuál resistir? Si no. ¿Sí estás entendiendo? ¿Cómo es resistir? O sea, tú tienes que estar sobrio y velando. Porque anda alrededor buscando a quien darle el zarpazo. Está enojado. Por eso es que no te puedes quedar pasivo o pasiva diciendo aleluya y gloria a Dios. No, tienes un enemigo. Y sí, dile gloria a Dios y aleluya, alaba a Dios en sus tiempos y en sus momentos, pero también te quieres sobrio y velando. Y tienes que resistirle. ¿Te puedes imaginar al Canelo Álvarez subiéndose al ring y no le resiste a su adversario? Pues lo van a noquear. Y tú y yo estamos aquí en el ring, en la tierra, y tenemos un enemigo, hay que resistirle. Levanta la guardia, pues, por lo menos, y tírale. Hazte a un lado, muévete. Imagínate que el Canelo se quedara allí fijo y con los brazos abajo. Pues ¿cuál resistirle? ¿Cuál defenderse? Entonces la palabra resistirle, Dios dice, levanta la guardia y muévete. Muévete de ese lugar que te está afectando. Entonces tenemos que hacer algo. La palabra resistir requiere de acción. No nomás está nada. Aleluya y gloria a Dios. Y soy cristiano. No. Ahora, esa resistencia, ¿quién la tiene que hacer? ¿La tiene que hacer el pastor? No, la vas a hacer tú. Ahora, sí puedo orar como pastor. No, pastor, estoy viviendo esto, vamos a orar. Pero sal allá afuera y resiste, pues. Las cosas que se están acercando a tu alrededor y que son malas, tú resísteles. ¿Sí? Pues si allá te dicen hay que mentir y tú mientes, pues ¿cuál sobrio? Ya caíste, ya te cayó, ya te ganó, ya te dio un golpe, porque ya te obligó a mentir, a robar, a engañar. ¿Cuál resistencia? Solitos son a veces los cristianos, son bien dóciles para todo lo que el diablo le está pintando y proyectando en la vida. Y las advertencias de Dios dicen, te quiero ver bien sobrio y velando. Humíllese a mí, ríndase a mí. Ahí comienza y vas a vivir un tiempo. Entonces yo no te puedo decir que no vas a vivir cosas o que no voy a vivir cosas. Yo no te puedo dar un evangelio así, porque la Biblia no me dice eso. Me está diciendo que como cristiano voy a vivir eso. Así que esa es la realidad de allá afuera, ¿o no? ¿O no vives eso allá afuera? Esa es la realidad del cristiano. Y es como nosotros nos enfrentamos a ese tipo de situaciones. Pero yo tengo que seguir firme en mi fe. Esos hombres dieron su vida por su fe. Pues tú da tu vida en obediencia a Cristo, humillándote a Él, y que no te dejes seducir o influenciar por las cosas de allá afuera. Tienes que aprender a resistirle, porque el que está operando detrás de todo eso es el diablo, que nos quiere manipular a través de mentiras, de engaños, de robo, etc.
Y un cristiano verdadero es aquel que sabe reconocer y entender lo que está pasando y no se deja seducir y lo resiste y dice no, marca límites. No que la corriente del mundo me esté jalando, porque si tú me dices es que en el mundo es así, pues ¿quién te dice que no? Dios mismo lo dice que allá afuera está así. Yo mismo sé que allá afuera está así. Así que no me digas es que acá es bien difícil, acá es... No. El diablo está moviendo en todas partes. Y no dice que allá es más y acá es menos. En todas partes. O no se mueve así de repente en tu casa, que de repente ya quieres entrar en conflicto. Entonces no me digas que en mi trabajo, que en este lugar. No. Desde aquí comienza. A veces aquí en la iglesia, ¿cuántos cristianos no se hablan? Ni se quieren saludar. Ni se quieren, porque no se quieren perdonar. Entonces te das cuenta que aquí empieza también. Yuju, ¿por qué me ven tan feo? Les pisé el callo, ¿verdad? Bueno, no más digan nada. ¿Sí? Entonces, en todas partes. Pero tú sabes si lo vas a resistir o no. Tú vas a determinar los límites, decir, ya, hasta aquí se acabó. Soy sobrio y velando, así que conmigo ya no más. A mí ya no me influencias, ya no me controlas. Yo determino honrar y agradar a Dios, y esa es mi humillación a Él. Me humillo a Él porque Él tiene cuidado de mí y Él quiere verme que estoy creciendo, que estoy siendo maduro, agradando y obedeciendo a Dios. ¿Sí? Vamos en el siguiente versículo, verso 10. Dice, ¿qué dice ahí? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de qué? Que hayas padecido un poco de tiempo. Entonces, está explicando que la Biblia dice que a veces hay que padecer, hay que pasar ese tiempo, hay que vivir esos momentos. Pero después que hayas padecido un poco de tiempo, Él, ¿quién? Dios, te va a sacar de ahí. Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Ahora yo te pregunto, cuando Dios establece algo, ¿tú crees que sea algo que lo pueda mover alguien? No. Pues lo que Dios quiere es que tú seas una persona inamovible. Y para eso, para llegar a ese punto, tenemos que pasar lo que está arriba, antes, en el contexto. Y tenemos que vivir ciertas cosas. Y si tú no lo permites en tu vida, entonces vas a seguir viviendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y muchos cristianos no salen del mismo lugar. Yo tengo que aprender a vivir mis tiempos. Yo tengo que aprender a vivir mis procesos. Porque Dios está trabajando. Entonces eso tú lo determinas y tú lo vas a determinar. Así que tú tienes que ver que las cosas que estás viviendo, que de repente sientes que son malas, es que Dios está trabajando. Porque Dios te quiere, en medio de esas situaciones, que estés firme y que le sepas resistir, que te humilles a Dios. Imagínate que mientras todo está color de rosa y todo bien, aleluya y gloria a Dios, pero cuando vienen los tiempos difíciles es cuando el cristiano dice, ay caray, se sacude. Pues es allí donde tienes que demostrar la vida cristiana. Pues mientras todo está bien, pues qué, pues todo es bien y aleluya y gloria a Dios y todo, pero cuando las cosas realmente se mueven en contra de nosotros, que ya no están a favor de nosotros, es cuando el cristiano ya funciona. Y a veces se queja. Entonces Dios quiere que no vivas una vida de queja. Dios no quiere que vivas una vida de víctima. Todos lo vivimos. Todos estamos dentro de. Todos los que hemos aceptado a Jesús. Tenemos un enemigo en común. Y Él está trabajando. Y quiere dañar. Pero en medio de todo eso, tú tienes que humillarte a Dios. Y esperar. Porque es importante saber que es temporal. Porque después que haya pasado un tiempo, Él mismo te fortalece, te establece y te aplica. ¿Sí estás entendiendo? Es temporal.
Pues Dios te quiere ver que respondas correctamente en esos tiempos. No importa lo que estés viviendo. Yo no sé cómo llegaste hoy. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu situación? En el área que tú quieras. O pueden ser muchas áreas. Pero Dios está en control. Dios te ama. Y está atento. Y te va a respaldar. Y te va a levantar. Pero solamente tú y yo, humillémonos. Hay que rendirnos. Someternos a Él. Que lo que Él dice se está bien, Señor, yo me cuadro. Aunque la gente de afuera no lo vea bien. Aunque muchas veces no te convenga. Y no estén de acuerdo a tus intereses y a tus deseos. Pero si Dios lo dice, está bien, Señor. Yo lo hago. Y muchas veces a lo mejor hasta te va a doler, pero tú hazlo. Tú obedece. Tú obedece. Tal vez muchas veces no va a estar de acuerdo a tus intereses, pero tú obedece. Porque Dios lo dice. Yo no sé lo que está. Tú y yo nos toca resistirle. Resistir. ¿Sí? Entonces, esta parte es muy importante de la iglesia. Y porque Dios quiere ¿qué? Afirmarte, establecerte, que seas una persona inamovible. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, iglesia? Porque estamos en tiempos difíciles, pero vienen tiempos peligrosos. Y si tú y yo no estamos bien firmes en nuestra fe, en nuestras convicciones, entonces lo que venga adelante va a ser bien fácil que saquen a los cristianos del camino. Entonces Dios está trabajando y nos está preparando. Él no se equivoca. Él no se equivoca, Él siempre hace las cosas bien. Ponme Santiago 4:7. Con ese versículo yo termino. Yo espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Tal vez llegaste con alguna necesidad, con algún problema, pero quiero decirte que no estás solo. Dios está muy atento de ti. Pero Dios te quiere que tú crezcas. Vuelve a decir en otro libro, ahora aquí Santiago dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros. Otra vez habla de resistirlo, ¿verdad? Resístelo. ¿Y sabes qué? Van a huir. Al rato van a decir los camaradas, ¿sabes? Que te invitaban a la droga, al vino y a tantas cosas. No, ya no. Ya nos vemos. Está bien, hay que hacernos correr. ¿Sí? Al rato que ya crezcas en las discusiones que tenías con tu cónyuge, donde sabes decir, no, esto ya no hay que permitirlo. Al rato ya eso ya no iba a generar las discusiones que antes les generaban. Pero tú tienes que estar, ¿qué? Sobrio y velando y discernir cuándo se quiere meter para generar discordia. ¿Por qué? Porque Juan 10:10 dice que el ladrón viene a robar, matar, hurtar y destruir. Tenemos que aprender esto. Someterte a Dios. ¿Y qué someterte? Humillarte. Entonces, ¿cómo quieres resistir al diablo si primero no te humillas? No te sometes a Dios. Entonces, el orden de Dios es primero someterte a Dios. Y segundo, estás capacitado para resistirle. Y tercero, viene como resultado que él empieza a huir. Entonces te das cuenta, porque a veces mucha gente dice, no, es que el diablo, no, ¿sabes qué? Que al diablo lo podemos hacer correr. ¿Cuándo? Cuando veo a un cristiano bien sometido a Dios y que le resiste, el diablo dice, ahí nos vemos. Se aparta, huye. Entonces, Él nos tiene miedo, Él tiene miedo a un cristiano que logre esto, de estar bien humillado a Dios, que le sepa resistir. El diablo le tiene miedo, porque él huye. Dice, con este no puedo, con esta no puedo. Pues nos toca a nosotros resistir. Entonces no te quedes con los brazos abajo, la guardia y sin moverte, no.
Canelo para resistirle tiene que moverse y esquivar sus golpes y ir a veces al frente y a veces para atrás, ¿sí o no? Y le va dando vuelta al ring brincándole allí, y a veces aquel cristiano está allí de pechito, al diablo ahí. No, espérate, es una pelea. Yo espero que este mensaje sea de bendición, que sea de edificación para tu vida, y no importa la edad que tengas, es para todos los cristianos, no importa cuántos años tienes de cristiano, es para ti el mensaje, es para mí. El que tenga 20, el que tenga 30, el que tenga 50, el que tenga un año, el que sea hoy su primera vez, Dios te está hablando. ¿Sí? Es para todos. Hay que empezar a dar pasos.